Luis Juez con nosotros, nos está escuchando en primera persona. Luis, ¿cómo estás? Hola Marce, ¿cómo te va? Yo sé, mira, sé que como senador y miembro del Poder Legislativo durante tanto tiempo, sé que el tema de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura han sido temas que te han embanderado en el último tiempo, pero quiero llevarte a esta reflexión. Cuando vos transitas la calle y vas a Córdoba y estás, ¿la gente te pide consejo de la magistratura o te pide otro tipo de soluciones? Yo ejerzo la profesión hace 35 años de manera ininterrumpida. Hace 35 años vivo del ejercicio de mi profesión y soy abogado penalista. Y a mí en la calle no me preguntan si voy a ir o no al Consejo de la Magistratura. En la calle me preguntan sobre estas cosas. ¿Por qué esto que decía la doctora tan claramente? ¿Por qué los estados no invierten en gabinetes, en profesionales idóneos? ¿Por qué los gabinetes psicológicos, los gabinetes que tienen que llevar adelante las policías judiciales están desarmados? No hay preparación, no hay cuadro, no hay aliento. ¿Por qué vos quedás ahí y tu carrera judicial termina casi empantanada en el barro? Porque en Córdoba llevamos 16 homicidios en lo que va del mes de enero. 16 homicidios, todos con un nivel de violencia. Claro, el gobierno con la pauta publicitaria la disimula, dice que son problemas entre vecinos, son todos ajustes de cuentas. Claramente el tema narco está metido ahí. Luis, ¿cuánto se puede? Esos son los problemas que te pide la gente. ¿Cuánto se puede disimular, Luis, cuando hoy con la viralización de un video la gente toma nota de lo que está sucediendo? Es como querer instalar que la inflación es una sensación y no un problema real. No importa qué te digan, no importa cuando vos vas a fin de mes y haces tus compras. Siento que hay un punto en donde, por más de que se intente tapar el cielo con las manos, no se puede. Y yo te pongo esto delante porque hace ya, creo que 3 meses estamos escuchando del armado de una campaña electoral y pareciera ser que la política está adentrada en eso, en ver cómo se van a posicionar de cara a marzo las candidaturas. Y la gente en el mientras tanto, ¿qué puede esperar? Ahí ustedes hablaban de un criterio básico. Carlitos recién hablaba del tema de la pérdida de la esperanza. Cuando los pueblos pierden la esperanza, la violencia va creciendo de manera ilimitada. Cuando los políticos que gobiernan, los que tienen la responsabilidad, miran para otro lado y el tema de la seguridad o la inseguridad no es un tema. Ayer el gobernador de mi provincia inauguró el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura. Estábamos todos. Llevan 25 años en el poder, era el último discurso que él tenía. Pensamos que iba a haber una profunda autocrítica. Nada. Vamos a comprar 1000 patrulleros como si ese fuera el problema. Vuelvo a repetirte, Marcela, el problema en educación, en seguridad, los problemas clave que tiene la Argentina es su recurso humano. El Estado ha abandonado. Ahí hay que poner plata y ahí no podés hacer política, no podés esperar. Vos haces un puente monstruoso, gastaste 2.500 millones de mangos, tiene fuerte efecto visual, te junta votos. Cuando vos invertís la educación son muchos años para capacitar docentes, claro, muchos años para capacitar policía, instruirlos, prepararlos, tener un buen plan de seguridad. Entonces eso lleva tiempo y en este país la política tiene prohibido eso, pareciera. ¿Por qué? Porque bueno, el tiempo es enemigo de las necesidades. Entonces hay un abandono de los estados, poner el color que quiera, el partido que quiera, la mirada que quiera, hay un abandono en los temas clave, la agenda clave del ciudadano común. Ahora, Luis, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Porque digo, ¿cuántos chicos más tienen que morir? ¿Cuánta gente más tiene que verse involucrada de su vida o de su rutina diaria en una situación delictiva porque los asalta esta sed de venganza o la justicia por mano propia cuando se sienten que quienes lo tienen que cuidar no lo cuidan? ¿Cuántos más? Y bueno, vos habrás visto algunos de esos episodios que estás pasando por la pantalla sucedieron en Córdoba. Sí. La gente se siente totalmente indefensa. Mira, seguramente mañana se va a viralizar una vidriera de una señora de Villa María donde puso un cartel después que la robaron, la saquearon, le rozaron todo diciendo, bueno, porque mientras le robaban avisaban los vecinos, el patrullero demoró en llegar como 2 horas, cuando llegó ya no le quedaba absolutamente nada. Entonces la mujer dijo, ya está, cerró, puso un cartel, bueno, ya no vengan, no hace falta. La gente no tiene cómo defenderse, los vecinos han llegado
a generar mecanismos de defensas comunitarias, alarmas comunitarias, avisarse, siempre todo el riesgo de llegar a... ¿Qué responsabilidad? No hay dudas que... Acá hubo un caso, perdóname, te cuento un caso de hace muy poco. Acá hubo un caso en Quebrada de la Rosa, donde los vecinos sorprendieron a un delincuente y lo movieron a palo y se terminó muriendo el tipo. Y hoy muchos de esos vecinos que intentaron actuar están todos imputados por homicidio. ¿Qué responsabilidad le cabe al Congreso? Es una cosa de indefensión. ¿Cómo? ¿Qué responsabilidad pensás vos que le cabe al Congreso, ya que, vos sos miembro del Poder Legislativo? Y bueno, vos hablabas recién del Consejo de la Magistratura. Maldita sea el día que se trató ese tema, porque a partir de ahí el gobierno decidió paralizar la actividad del Congreso. Para evitar ridiculizarse, para evitar perder esa pelea, el gobierno, que tiene la mayoría en ambas cámaras, en diputados y en senadores, paralizó la actividad parlamentaria. Ahora vienen en pleno receso parlamentario a hablar de la ley Lucio. Muchachos, ese tema, yo estoy en la Comisión de Justicia, es un tema increíblemente importante, deberíamos haberlo discutido. Esta causa Lucio se viene sustanciando durante todo el año pasado. ¿Y qué va a pasar? Sin embargo, ahora? En la Comisión de Justicia no se discutió. Yo creo que hay que discutir este tema. Pero ahora... no hay que discutirlo por el apuro de la televisión y por la vergüenza que causan las imágenes. Hay que discutirlo porque son temas de la agenda de la gente. La violencia de los niños hoy es terrible lo que está pasando. Claro que sí. Entonces, si el Estado no interviene, si no nos involucramos todos, vos decías que la semana que viene van a hablar del chico Sosa. Bueno, vos estás viendo que no estaría causando efecto solamente la comunicación de los medios tratando estos temas centrales, porque sigue habiendo violencia en la salida de los boliches con un nivel de locura inusitada. Entonces el Estado tiene que intervenir. Claro que tiene que intervenir. Está bien, pero yo te pregunto, ahora en el corto plazo, ustedes como oposición, y ahí ya te pregunto, sé que estás ahí dialogando con los bloques, ¿qué van a hacer? Porque ahora ya estamos en extraordinarias. ¿Qué van a hacer con estos proyectos? Nosotros tenemos una reunión la semana que viene, el día lunes, para discutir, el día martes, para discutir estos temas. Yo soy de los que creo que hay que entrar a dar el debate. Si ese es el debate de lo que se va a discutir. Ahora, si atrás de ese debate viene la picardía del oficialismo de conseguir quórum para entrar a discutir el tema de la destitución de los ministros de la Corte, te genera todo un gran debate. Y va a pasar. Y vos decís, che, va a pasar. Y bueno, pero entonces hay que decirlo con toda claridad. Al gobierno no le importa la vida de Lucio. Está bien, pero ¿y ustedes como oposición qué van a hacer? ¿Están atrapados? Digamos las cosas como son. Al gobierno le interesa la agenda judicial, no la de Lucio, no la de Baez Sosa, le interesa la agenda judicial de Cristina. Entonces los tipos te arman una celada, una cama. Lo vamos a discutir. Yo soy de los que creo, y lo digo como padre de familia, como padre de adolescente, que hay que entrar a discutir este tema. La Argentina necesita tener una ley que involucre a todos sus actores en este tipo de cuestiones, donde todos dejemos de hacernos los tontos y mirar para el costado. Porque la muerte de Lucio claramente muestra el desprecio de una sociedad que podía haberse involucrado desde la jueza para abajo un montón de responsabilidades y todo el mundo miró para el costado. Luis, una pregunta, Estela Gárnica, ¿cómo estás? ¿Van a dar quórum entonces si el oficialismo convoca sesión en el Senado para tratar la sanción de la ley Lucio? ¿Ya tiene media sanción en diputados? El martes vamos a tener una reunión. Yo te puedo decir qué voy a hacer yo, no te puedo hablar por el conjunto del resto de los senadores. Es un tema que lo vamos a discutir si podemos garantizar que el debate sea exclusivamente centrado. No tiene despacho de comisión. Primer tema. Para poder entrar a discutir un tema en el cuerpo tiene que pasar por las comisiones. Este tema entró de diputado, tiene media sanción, no ha sido debatido en las comisiones, así que lo que necesitamos es el oficialismo es que la oposición no quiere dar quórum porque está reclamando que se baje el juicio a la Corte. El juicio a la Corte se está sustanciando en diputado. Todavía no ha llegado la acusación y no creo que pase de diputado esa payasada. Pero digo, están metiendo otras cosas. No tiene nada que ver. Está bien. Lo que pasa es que sabés en el Senado no, porque en el Senado esa agenda no está. Esta agenda, este tema puntual. Yo entiendo perfectamente la estrategia de la política y haces bien por lo menos cuando vos ves alguna trampa en ponerle luz, porque si no ya es tarde cuando se acusa. Pero de todas maneras, insisto en esto, la sensación de que en la calle la gente a veces cree que la política realmente se ha vuelto, y para parafrasearlo a Milei, una verdadera casta, que discute puertas adentro los temas que los involucran solamente a aquellos que ejercen el poder. Y la gente cada vez se siente más desprotegida.
Marcelita no está hablando con un boludo que no conozca este tema. No sé. Yo he enfrentado, y me conoces perfectamente, así que estaba hablando con un tipo, no me estoy haciendo el tonto. No, y además sé que sos padre, sé que sos padre, sé que tenés una familia, entonces también los temas tocan con otra sensibilidad. Pero también te tengo que decir con claridad absoluta que el gobierno reacciona y actúa conforme a la vergüenza que genera este tipo de temas, ¿no? Este es un tema que lo tendríamos que haber tratado todo el año pasado y sin embargo esto no sucedió. Y ni siquiera están convocadas las comisiones para discutir con seriedad esta. Pero te vuelvo a plantear, comparto 100% tu argumento, creo que hay que entrar a discutir si lo que vamos a discutir esta ley que viene con media sanción de diputados. Hay que convocar urgentemente las comisiones, sacar despacho y antes que termine la convocatoria extraordinaria el tema debe ser tratado en el Senado sin ningún tipo de picardía, de astucia política, de celada, de trampa. Hay que entrar a discutir los temas que la gente quiere que discutamos. Luis, Mariano Yese, ¿cómo te va? ¿Estás un poco decepcionado con Juntos por el Cambio por la dinámica que se está dando en la provincia de Córdoba? Yarlora, que dicen que se habría juntado con Macri, de Loredo, que te hace frente y no apoya, tu candidatura a gobernador. No quiero mezclar las cosas, Mariano. La verdad que te digo con toda sinceridad, hoy tenemos la cabeza puesta en los temas estos. Yo estoy viviendo en una provincia donde la inseguridad ha crecido al límite. Vos sos cordobés, así que podés preguntar. Sí. Ya el problema antes, preguntarle lo que está pasando en el sur de la provincia de Córdoba, particularmente en Río Cuarto. Hoy el nivel, y de estos temas no se habla, entonces estos son los temas. Yo después puedo hablar de mi candidatura a gobernador, pero cuando voy a algún lado, como me preguntaba Marcela, la gente me pregunta sobre estos temas. Me pregunta qué vamos a hacer con la inseguridad en la provincia. ¿Cómo le vamos a poner un límite al desarrollo narco y a la extensión narco en los barrios? Antes eran los barrios marginales, hoy está el contenido narco y la violencia que eso trae aparejado en cada uno de los hechos delictivos. Luis, está instalado en todos lados. Sé que tu especialidad y tu corazón están en Córdoba, pero ¿hay alguna provincia de este país que esté ajena al narcotráfico hoy? No, ninguna. El narco vino para quedarse. Y si la política, pensemos como pensemos, no estamos dispuestos a darle un combate a muerte a esos sectores que una vez que se instalan, terminan corrompiendo todo, absolutamente todo, bancando campañas, dirigentes, estructura. Si la política, pensemos como pensemos, no estamos dispuestos a darle un combate feroz a ese flagelo que significa el narcotráfico, estamos jodidos. Te lo digo porque, mira, te decía, llevo 34, casi 35 años como abogado penalista. El ingrediente narco en la violencia urbana es increíble, ha crecido de manera exponencial. Y con la mirada de la política mira para el costado. Cuando digo la política, son los responsables de llevar adelante en serio, donde ahí tienen que estar, por ejemplo, los servicios de inteligencia para ver cómo se nutren, cómo arman, cómo se preparan, cómo se financian. Pero bueno, hay una... Pero no ocurre. Una cosa complicada. No ocurre, no es de una sola gestión, se ha degradado con el correr de los tiempos. Argentina lamentablemente ha trascendido más de un color político gobernando y la verdad es que la sensación que tenemos es que se vulneran cada vez más derechos. Hablando de derechos, te quiero hacer una pregunta, tu opinión personal. En Argentina, que es el planteo que hacíamos al comienzo del programa, si uno no hace quilombo, entonces no tiene derechos. Las minorías que logran determinadas, vamos a decir, no digo beneficios, pero sí derechos, esa es la palabra. Lo hacen porque salen a la calle, porque gritan, porque se logran organizar. ¿Así tiene que hacer la gente cuando sienta que un derecho no es reconocido? Y así pareciera que funcionan las cosas, Marce, ¿eh? Y viste todas las vueltas que diste vos para decir algo, para que no utilizar ninguna palabra o ningún lenguaje o algo incómodo, porque automáticamente cuando uno dice estas cosas, te ponen en un lugar incómodo y te ponen en un pensamiento que uno no está. Pero es cierto, porque te invisibilizan. El ciudadano común está invisibilizado en la agenda de sus problemas. Entonces los colectivos, sean los que sean, ponerle después el color que vos quieras, estos colectivos fuertemente ideologizados parecieran los que ganan el debate y ganan los derechos. Entonces resulta que si vos no te organizás, no haces quilombo, no cortás la calle, no te manifestás, pareciera que tus derechos son invisibles porque la política no los mira. Ahora, cuando hablamos de la política, independientemente de que sé cómo construiste tu carrera política como ciudadano, tengo que decirte que sos allá parte de la política. Cuando vos te sentás en esas mesas a discutir agenda, ¿cuánto pesa justamente eso? Lo colectivo, organizado, el quilombo, los que hacen ruido, versus
los que más necesitan y que a veces se quedan en silencio. ¿Cuánto pesa ese marketing político que en definitiva solo atiende a los que hacen lío? Pero esta es la historia de la Argentina, Marcela. No me va a escuchar a mí hablar de temas centrales como esto buscando una ventaja partidaria. Esta es la historia de este país. Me ha escuchado finalizando el año con alguna frase que ustedes, polémica, frase polémica, después del partido de Argentina con Arabia Saudita, donde todo el mundo decía, somos un espanto, una desgracia, no tenemos, después salimos campeón del mundo. Yo dije, qué país jodido que somos. Le exigimos más a 11 jugadores que a nuestra dirigencia política. Yo siempre hablo en plural porque me hago cargo de la responsabilidad que tengo. Me dieron con un caño. Y con los pares, se me ocurrió decir en un programa de televisión, Marce, sí, lo dijiste. Se me ocurrió decir en un programa muy importante de televisión, dije, bueno, vamos a cumplir 40 años de democracia. Tengo la sensación que la democracia como concepto, porque se instala la agenda de los grupos que se organizan para hacer quilombo, no la agenda del ciudadano común. Pero ¿quién le instala? Que está esperando que le den respuesta. ¿Pero quién le instala? ¿Le instala la política también que de alguna manera se abastece de lo que puede ser marketing, capital de votos? Vos lo viste, vos vivís, vos sos una periodista importante y te das cuenta cuando los tipos copan la pantalla, se organizan, te toman un tema, agarran una temática y la política rápidamente para sacar o para caminar ese eje, toma ese tema y se olvida de los temas centrales de donde el ciudadano no tiene tiempo, el tipo que labura, el que porque trabaja. Garpa, Luis, digámoslo como es. Porque garpa para determinado sector de la política embanderarse, porque no tienen banderas propias muchas veces, porque no tienen desarrollo de ideas propias, entonces van abasteciéndose de banderas ajenas. Probablemente sí, van tomando distintas ideas, las toman, se embanderan y vos lo ves después que... Pero es cierto, es la realidad. Y nosotros tenemos que discutirlo y ponerlo en la mesa sin ponernos colorados, porque ¿quién va a hablar por el tipo que no tiene tiempo de cortar una calle? ¿Quién va a hablar por el ciudadano común que no puede salir a la vereda porque en definitiva tiene pánico de que le pase algo? ¿Quién va a hablar de los temas centrales si no lo hacemos entre todos? O estos temas van a quedar definitivamente invisibilizados. Esta es la historia. Nosotros no tenemos que enojarnos, pero nuestra sociedad funciona así. Y recién yo escuchaba a la profesional que tenés ahí en el piso, que hablaba del tema de la pérdida de esperanza, cómo eso actúa como un acicate para que la violencia vaya creciendo. Entonces llegaba a la conclusión que si vos no te autodefendes, el Estado no te va a defender. Entonces, como no te va a defender, si entra un tipo a tu casa o ataca a tu familia o se mete con tu hijo, vos vas a hacer cualquier locura sin mirar las consecuencias. Y terminamos en el sálvese quien pueda, que cada uno haga lo que tenga que hacer, que veamos como el tema. Y resulta que esa es la ley del oeste, ¿entendés? ¿Alguna vez lo pensaste, y así Luis? estamos viviendo. ¿Alguna vez pensaste qué pasaría si ves que alguno de tus hijos corre peligro, que algún familiar que amás corre peligro? Yo soy recalentón, siempre me pongo a pensar. Me pasó cuando era intendente de Córdoba y me pusieron una pistola en la puerta. Yo tenía la cochera al frente de casa y el tipo quería meterse en mi casa y yo le hacía señas a mi mujer que se metieran adentro. No, le digo, no voy a ir a mi casa, no, abrime la puerta, no vamos a ir a casa, no vamos a ir a hacer lo que tenga que hacer, toma lo que tengo, llévate el auto, no voy a ir a mi casa. Pero yo digo, si este tipo se mete a mi casa, ¿qué hago? Si acá en la vereda lo quería boxear en mi casa, le ponía una pistola a los chicos, ¿por qué esta es la reacción de un padre? Un padre que espera que el Estado lo cuide, para eso pagamos los impuestos. Un ciudadano común, te vuelvo a repetir este concepto, el ciudadano común no tiene tiempo de organizarse, armar un colectivo. Tienes que trabajar. Nos piden que pongamos alarma comunitaria, nos piden que nos organicemos con los vecinos, que tengamos... ¿Y no te parece que tal vez... El celular, el WhatsApp del grupo del comisario del... Loco, y no te dan pelota después porque llaman, no te... Entonces, ¿No se pasó de garantista ya esta sociedad? ¿Cómo? ¿No se pasó de garantista ya esta sociedad? Yo creo que, te lo digo como abogado penalista, ese concepto del garantismo está tan mal utilizado. A ver, contame. Tan mal utilizado, donde el delincuente no puede tener más derecho que el ciudadano honesto. Esto es una realidad, esto es básico. El tipo decente no puede estar más vulnerable, no puede ser más golpeado, no puede ser más manoseado que un delincuente. No, eso lo digo con todo respeto, no me pongan en un lugar, no me digan facho, no me empiecen a escribir al celular. Lo veo ese es el pensamiento de Grieta, que si no estás de un lado, estás del otro. Claro. O sea, o sos garantista o sos facho, ¿no? Pará, hay un gris en el medio. No hay que tener temor. Mira, yo quiero ir a un dato objetivo, Luis. Tenemos un Ministerio de la Mujer, ¿sí? ¿Sabés el presupuesto para el 23 cuánto fue? 4 billones de pesos. 4 billones de pesos.
un ministerio, 3 secretarías, 14 direcciones, 3.545 empleados, 2.180 psicólogos y 211 médicos. Me parece que no hace falta agregar ningún otro comentario frente a lo que estamos desarrollando desde el principio del programa. No, que si fuéramos Suiza, si tuviéramos ese PBI per cápita, bienvenido sea Sí. este tipo de reformas, pero si lo más básico que es llegar a un hospital y que a veces no tengan gasas, o que los médicos tengan que comprarse su propio instrumental para poder hacer una intervención quirúrgica, no, si eso sucede es que evidentemente la asignación de tus recursos como país pobre que sos está mal dada. Ahora ahí también déjame que te diga, Luis, cuando se votan los presupuestos, ¿qué están mirando? ¿Qué ven? Porque levantan la mano todos, y si bien es cierto que tomar posición y no avalar un presupuesto, no lo digo por este último, lo digo por los últimos 15 presupuestos, desde que salimos de la crisis del 2001-2002, ¿lo miran? Cruzan datos para saber a dónde va a ir a parar el dinero, que en definitiva es de todos nosotros, porque con la recaudación tributaria, ¿se ve eso? ¿Se observa? ¿Se analiza? Y los que gobiernan por lo general tienen esa agenda, Marcela, estamos como el perro que se quiere morder la cola y está dando vueltas. Lo que dice Carlito, vos hablas de este tema del presupuesto del Ministerio de la Mujer y automáticamente te ridiculizan, te ponen en un lugar tan incómodo que hoy es muy difícil. Es muy difícil porque uno no está discutiendo cosas, está diciendo lo que dice Carlos con tanta sinceridad. Mira, loco, ¿en serio que para ahí vamos a gastar semejante cantidad de millonada y no vamos a preparar personal, no vamos a instruir, no vamos a involucrar al Estado, no vamos a gastar en lo que hay que gastar? Mirá vos, acá en Córdoba, después de la causa Velázquez Correa, un pibe que fusiló a la policía en plena pandemia, se armó un escándalo terrible, que toca aquello. Bueno, ahí descubrió el gobierno que lleva 24 años en el poder que no tiene personal policial formado. Necesitamos 2 años para preparar el recurso humano. Mientras tanto te matan en una esquina por un celular, por un par de zapatillas. Acá ha pasado en Córdoba los últimos meses. Hemos tenido hechos de violencia. Por un celular le han metido un tiro, por un par de zapatillas, por un arrebato. Ha quedado gente cuadripléjica. Y bueno, el Estado para eso no tiene plata. Entonces, las prioridades las establecen los que gobiernan. Y los que gobiernan arman un presupuesto con las prioridades que por lo general tienen muy poco y nada que ver con las necesidades de la gente. Y esto hay que decirlo con toda la letra, es la verdad. Piensen como piensen. Y esto se repite en distintas administraciones con distintos pensamientos. ¿Qué pensás hacer a partir de mañana cuando de alguna manera tengas que regresar a la actividad parlamentaria y tengas en tus manos discusiones trascendentales como esta, ¿no? La ley Lucio y otras tantas más que están cajoneadas? Dar el debate, animarnos a dar el debate, que no nos corran con chamullo, no les importa, no les interesa. Dijiste vos cuando empezó el programa, mirá, hoy el gobierno, la vocera presidencial hoy se refirió, sí, claro. Este tema hace por lo menos 1 año y medio que está en la etapa de los medios de comunicación y en los programas serios. Todos los periodistas serios han hablado de este tema con mucho dolor. El gobierno miraba para el costado. En el Senado, muchas senadoras que cuando yo hablo me tratan de cualquier cosa. Estos temas pareciera que no les importa. Me encantaría la semana que viene escucharla hablar del tema. ¿Qué senadoras? Pero ¿quién habla? No. ¿Por qué decís mujeres son? Espera la sesión. No, algunos también. Espera la sesión. Me encantaría ver cómo hacemos, porque ¿sabés cuál es el problema? El problema, como decía Carlito recién, vos ves las cosas, lo planteás, lo decís, no querés ofender a nadie, pero decís, miren las prioridades. La verdad que acá la seguridad, la salud, la educación no es una prioridad. Nos enteramos cómo le chorearon la plata del presupuesto los últimos 15 años en la educación en la Argentina y te das cuenta que no es una prioridad para la política de la educación. Entonces, mira para el costado. Ahora, vos decís tal cosa que quieren llevar a un lugar, han logrado ganar el debate cultural, Marce. Pero eso es una falla también. Es una falla también de la oposición, Luis. Hay que hacer una reflexión. Es una falla de todos nosotros, porque le tenemos miedo a dar el debate, porque tenemos miedo a que nos ridiculicen, porque tenemos miedo a exponernos, porque tenemos miedo a decir algo incómodo. Y es preferible decir algo incómodo que consentir con el silencio. Esta es la realidad. Sí, por otro lado también es cierto que, por ejemplo, e insisto, lo pongo en la figura de él porque es quien ha crecido como algo disruptivo. Milei dice lo incómodo y no le tembló el pulso incluso para decir cosas que para muchos es extravagante, insólita o raya lo ilegal, pero lo dice y tiene sus seguidores. Entonces, la verdad que a veces también... Pero Marcela... Es relativo. Yo hace 30 y pico de años que hago y digo cosas terriblemente incómodas. La gente me palmea la espalda y me dice qué bárbaro, pues, pero después van y votan a los otros. Esta es la realidad. Los que toman las decisiones, los que agarran la lapicera, los que manejan los presupuestos y los que designan los recursos son los otros. Los que nunca tienen una palabra incómoda porque son prolijamente correctos. A mí no me van a hablar
casta. ¿Quiénes son? No, claro, A mí no ¿quiénes me van son a los hablar de otros? casta, Marce. No vengo a espiar culpas a un programa No, pero de televisión. ¿sabes Te qué? digo, También es o sea, cierto. hace 30 Hace años, muchos años que vos militas. Te ha costado mucho, ir con la corporación y me cuesta política. mucho, me cuesta mucho, porque te cuesta, si yo estoy hablando con vos en este programa es porque probablemente en Córdoba los tipos te invisibilizan, los presupuestos provinciales son para ocultar la verdadera agenda de la gente, entonces muchos me dicen, che, lo vemos pues en los programas de televisión de Buenos Aires, porque me resulta más fácil salir en un programa de este, siempre tuve la libertad de estar en A24 o en América, con muchísima libertad de decir lo que se me viniera a la cabeza, siempre. Pero Luis, ¿vos te sentís representado por los políticos que comandan Juntos por el Cambio? Yo me siento representado por lo que digo, por lo que siento, por lo que peleo, por peleas que vengo dando hace muchísimos años. Lo mío no tiene una cuota de oportunismo. Siempre googleate, buscame para atrás, probablemente. Yo lo sé, la gente lo puede descubrir, pero aún así siento que si no estás dentro de lo que es la corporación política o la corporación partidaria, es muy difícil llegar a determinados lugares. Por eso insisto sobre eso. ¿Cuándo se va a hacer ese quiebre y empezar a decir en on lo que dicen en off? No vos, toda la política. Probablemente ahí tenga la explicación porque hace 24 años que intentamos gobernar esta provincia y no podemos. Porque te vuelvo a repetir ese concepto. Siempre lo prolijito, lo correcto, siempre pararte y decir cosas incómodas que todo el mundo piensa, que todo el mundo convalida, que todo el mundo está de acuerdo, pero que nadie se anima a decirlo, muy pocos se animan a decirlo, te pone en un lugar incómodo. A ver, Luis, yo te quiero preguntar, ¿qué pensás vos? Estábamos tratando, te voy cambiando de temas porque es muy relevante también ver qué puede pasar en la agenda parlamentaria que sigue. ¿Qué pensás vos con los casos cada vez son más en cantidad? De la justicia en mano propia, es decir, de aquellos que consideran que hay que hacer justicia por mano propia y que terminan involucrados en hechos delictivos. ¿Hay ahí un vacío legal que tal vez el Poder Legislativo pueda remarcar? ¿Hay algo que enmendar del Código Penal, de lo procesal? Si vos me preguntás rápidamente te diría que no. Lo que tenés que tener fiscales y jueces preparados para interpretar la ley con ecuanimidad, no con criterio garantista. Si vos me dijeras, me apurás, te lo digo como especialista en el derecho procesal penal, te diría que no. Ahora necesitas que los fiscales entiendan que un tipo al que le entran a la casa y que reacciona inclusive con algún nivel de exceso y te están violando tu intimidad, entonces uno no está preparado para... El delincuente está jugado, el tipo que lleva un arma está jugado, sale a hacer la que sea. O no, vos reaccionás como podés. Ahora, cuando vos reaccionás de esta manera y te terminan acusando y terminás perdiendo tu patrimonio, terminás perdiendo tu libertad, entonces lo que necesitamos es que nuestros jueces, nuestros fiscales, en serio, en vez de tener posturas tan cómodas, tan garantistas, tan esa cosa que se instaló en el derecho penal, te lo digo porque como abogado penalista estoy siempre del otro lado, yo así que te lo digo, pero lo veo. Entonces, es más, cuando vos ves esas interpretaciones cómodas para intentar equilibrar, cuando en definitiva el damnificado siempre está de un lado. De otro, después podés hacer criterios sociales, podés discutir que por qué este pibe no tuvo oportunidades, no tuvo educación, por qué el Estado lo excluyó, porque después podemos discutirlo. Pero lo cierto es que cuando se discute un hecho penal, el damnificado siempre está de un lado. No intentes equilibrar, no intentes en esa audiencia y en esa sentencia equilibrar lo que no hizo el Estado durante 40 años. Ceñite el caso concreto. Entonces te diría que las normas están, lo que pasa es que por ahí, por una cuestión de comodidad, de esta cosa que se ha instalado en la Argentina de ser políticamente correcto, muchos fiscales y jueces tratan de equilibrarlo donde no hay que equilibrar. El delincuente está del otro lado y ese delincuente puede ser radical, peronista, de derecha, de izquierda, judío, cristiano, no importa, es un delincuente. El delincuente es delincuente. Ahora, si vos querés darle los mismos derechos al delincuente que al ciudadano honesto, y se complica y la gente se da cuenta que es complicado así el tema. Pero eso pasa en todos lados, ¿eh? Sí, claro. Luis, te vuelvo a traer a la arena política. A mí me parece que estamos en un año muy particular y yo veo que hay demasiadas divisiones y vos que tenés esa vehemencia y que tenés ese carácter y ese discurso que te ha acompañado durante tantos años, ¿cuál es la receta para que se sienten y digan, bueno, unámonos, tengamos este plan, vamos por estas 4 o 5 políticas de Estado que le cambien la vida a la gente? Se nos cortó la comunicación, ahí vamos a intentar retomarla. Dale. Ahí volvió Luis y la pregunta, no sé si llegaste a escucharla, Luis, de Mariano Yese, tiene que ver con la división. ¿Cuán fragmentada está la política? Y sobre todo hablando de la oposición, ¿no? En un año electoral. Claro, exacto. ¿Escuchaste la pregunta?
Le decía a Mariano antes de salir del aire que la mecha está muy corta, que el kirchnerismo ha puesto tan baja la vara y el fastidio está tan generalizado que la gente se enoja con todo el mundo. Entonces lo que hay que hacer es dejarse de mirar el pupo y empezar a ver los problemas de la gente y encontrarle solución. Y la solución nunca está de un solo lado, Marianito. Nunca nadie. Yo no soy el dueño de la verdad, tampoco lo sos vos. Capaz que la verdad está al medio entre la discusión tuya y la mía. Entonces animarse a discutir los temas. Y no son muchos los temas, son 4 o 5 cosas básicas que las que tenemos que ponernos de acuerdo los dirigentes políticos, sociales, empresarios, eclesiásticos, como ha hecho todo el mundo, los países serios en el mundo. Pareciera que se ponen de acuerdo, pero solo en off the record, no en on, como digo yo, solo por debajo, por lo bajo, los acuerdos que sabemos que están hasta en lo parlamentario. Luis, seguramente te vamos a volver a invitar cuando empiecen las discusiones de estos proyectos de ley para que nos cuentes tu experiencia. Como decimos siempre, nosotros ponemos en pantalla y después la gente tiene suficiente criterio como para sacar sus propias conclusiones. Así es, no hay que subestimar a la gente. La gente es mucho más inteligente muchas veces que su propia representación. Bueno, un beso grande. Gracias, Luis. Buen año para todos. Gracias por participar en Para que Sepas.